Un saludo para todos. El tema de hoy es la población de Europa. Vamos a hablar acerca de las características generales del continente europeo en cuanto a su población. Algo muy importante que tenemos que decir con relación a Europa es que es un continente muy poblado y en su gran mayoría urbanizado. Es decir, la mayor parte de la población vive en ciudades. Mencionemos algunas características demográficas. Una primera característica: el crecimiento de la población de Europa ha sido lento comparado con los otros continentes. Esto es debido a que los índices de natalidad son bajos, el número de nacimientos son bajos, comparado con otros continentes como África, el mismo América, donde los índices de natalidad son bastante altos. Una segunda característica demográfica es que el número de personas mayores de 65 años es muy elevado en Europa. Esto se debe básicamente a tres factores. Un factor: nacen menos niños, no son familias tan numerosas como las de otros continentes. Un segundo factor: la mortalidad ha descendido. Y un tercer factor: la esperanza de vida ha aumentado. Aunque en el caso de la mortalidad, cuando se habla de un descenso de la mortalidad, con lo que está pasando actualmente en el mundo, con la pandemia, con el coronavirus, estos índices de mortalidad van a ser revaluados, porque la mayor parte de la población que ha fallecido en el continente europeo, especialmente en España, en Francia, en Inglaterra y en Italia, es población adulta. Una tercera característica demográfica del continente europeo es que la distribución de la población es desigual. Algunas zonas están densamente pobladas, como la cuenca del río Ruhr y del Rin, en donde se habla más o menos o aproximadamente de 500 habitantes por kilómetro cuadrado, y hay zonas muy poco pobladas, como es el caso de Islandia, Noruega, Suecia, o las zonas montañosas de los Pirineos, los Alpes, el Cáucaso, en donde las bajas temperaturas pues no permiten que haya un número significativo de personas. Una cuarta característica demográfica tiene que ver con lo que mencionábamos al principio, la mayor parte de la población urbana. Aquí tenemos que señalar que la red de comunicaciones de Europa, en cuanto a la población urbana, tiene los mejores medios de transporte del mundo, incluyendo carreteras, ferrocarriles, los puertos y los aeropuertos. Los centros urbanos de Europa. Cuando hablamos de centros urbanos, hablamos de una red muy amplia de construcciones, de centros comerciales, de urbanizaciones, y aquí podemos hablar de dos tipos de centros urbanos: uno, que son las áreas metropolitanas, y dos, las conurbaciones. Vamos a definir qué es cada una de ellas. Entonces, cuando hablamos de las áreas metropolitanas, hablamos que está constituida por una metrópoli. Cuando hablamos de una metrópoli, hablamos de una ciudad que es dominante y que, gracias a su crecimiento, ha ido absorbiendo de alguna manera los centros urbanos que es más pequeños, o las ciudades más pequeñas que están a su alrededor. Por ejemplo, en el caso de Europa, tenemos a ciudades como París, Londres y Milán, que han ido creciendo y que han ido, en la medida en que han ido creciendo, han ido absorbiendo o anexando a su territorio pues las ciudades que están a su alrededor. Si miramos el caso nuestro, el caso de Bogotá es una ciudad que en los últimos años ha ido creciendo considerablemente. Ese crecimiento ha llevado a que los pueblos o ciudades pequeñas que están a su alrededor, prácticamente se borren los límites con esos lugares. Pongamos un ejemplo: Soacha. Soacha es un municipio donde ya es muy difícil establecer un límite entre Bogotá y Soacha. Hacia el norte tenemos Chía, Zipaquirá, Cota, tenemos también Mosquera, Madrid, Cundinamarca. Entonces, todas esas ciudades de alguna manera han ido poco a poco anexándose a la ciudad de Bogotá.
¿Qué son las conurbaciones? Son áreas urbanas formadas por varias ciudades y pueblos más pequeños, en donde cada una cumple una función específica, o sea, cada ciudad desarrolla una actividad económica específica. Un ejemplo de las conurbaciones en el caso de Europa, que es el continente del que estamos hablando, es la ciudad de Barcelona. Ha crecido tanto Barcelona en los últimos años que ciudades y pueblos próximos entre sí se han ido anexando a la gran ciudad, de tal forma que los límites se han perdido, ya no hay límites claros entre Barcelona y las ciudades que están a su alrededor. Barcelona está formada aproximadamente por 36 municipios. Muy bien, entonces esto es lo que quería comentarles, explicarles acerca de la ciudad, acerca del continente europeo. Bueno, muchas gracias por su atención y estamos hablando. Hasta luego.